Quiero que en esta mañana, por unos breves minutos, podamos reflexionar juntos en el Salmo número 1, ir hasta allí algunas consideraciones, y para eso aquí tenemos el salmista hablando de algo especial, de algo muy, muy hermoso, y haciendo una distinción entre dos tipos de personas, ¿sí? Dice el Salmo número 1, el capítulo 1, verso 1, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá». Hay una distinción, hermanos, que la misma palabra de Dios hace, y es que hay dos tipos de personas. Hay dos formas de presentarnos en esta vida. Hay dos tipos de maneras de conducirnos, de manera de ser. O estamos en bendición con Dios, o estamos en el camino del error. A los tibios dice que el Señor los vomitará de la boca. Usted sabe lo que es un vómito, ¿no? Es una cosa muy desagradable. Es algo muy, muy desagradable. El Señor dice, ojalá fueras frío o caliente. Pero los tibios no agradan a Dios. Entonces el Señor nos deja claramente aquí, a través del salmista, que hay dos tipos de personas. Hay solamente dos formas de presentarnos ante el Señor. Y sabemos que a todos nosotros nos espera un tribunal. Nos vamos a presentar frente al Señor. ¿Sí? Y dice que a las ovejas las pondrá para un lado. Y para el otro lado, ¿quiénes están? Los cabritos. Y los cabritos son los que topan, ¿no? Los cabritos son los que ¡pum! Nunca me pasó, pero sé de gente que sí. Los topó un cabrito. Pero dice que para un lado las ovejas, para el otro lado los cabritos. No hay muchas más cosas. Y acá el salmista dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay en la vida que nos da el Señor, porque Dios nos ha dado muchas habilidades sociales, intelectuales, emocionales. Y una de esas cosas nos permite mantener relaciones humanas, vincularnos con las personas. Eso no es algo que esté mal. Lo que el Señor nos pide en referencia a esto es que en todo eso nosotros mantengamos nuestra convicción en nuestra fe, la firmeza. Nuestra mirada debe de estar en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y hay un ejemplo bíblico, hermanos, de un hombre que tuvo un corazón casi como el de Dios. Un hombre es maravillosa su historia, porque él hace referencia casi permanentemente a la persona de Jesucristo, de tal manera que a Jesús se le llama hijo de David. ¿Sí? Hijo de David. Ese hombre, el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, ¿verdad? Elegido y separado para ese reinado de acuerdo a la intención más o menos humana. Pero después dijo, ahora el Señor Jehová, Dios, voy a elegir a uno conforme a mi corazón. ¿Y a quién llamó? A David.
Y David fue un personaje apasionante. Es hermoso ponerse a estudiar la persona de David. Sin embargo, allá por el capítulo 11, 12 de Segunda de Samuel, nosotros encontramos un relato que ensombrece la vida de este hombre. ¿Se acuerda de eso, no? Cuando planea, se vincula con una señora, Betsabé, ¿sí? Se vincula allí con una señora y hay un pecado importante. Y hermanos, qué bueno es cuando nosotros podemos estar en la presencia del Señor y tener nuestro corazón limpio, nuestra conciencia limpia. Y cómo ensombrece la vida cuando nos enfrentamos a decisiones equivocadas. ¿Sí? David era rey y aun cuando fue perseguido, cuando fue que Saúl lo quiso, usted se acuerda que él fue perseguido, Saúl quiso matarlo porque Dios lo estaba levantando como un hombre guerrero, victorioso, un hombre de confianza. Él era un jovencito y ya el Espíritu de Jehová venía sobre él y hacía cosas grandiosas David. Y en todo eso, David tuvo un espíritu de victoria. Aun cuando vivía en la cueva aquella, ¿se acuerdan? Que reunió a todos los endeudados, a todos los pobres, a todos los maltratados. Es como si fuese el Mides, pero en aquel momento. ¿Sí? Pero entonces toda la gente que estaba desamparada, todos recurrían a David y David tenía pero no tenía una palabra de ánimo, tenía palabra de Dios. Los valientes de David eran gente que tenían un espíritu distinto a todos los demás guerreros. Tenían esa mirada en el creador de todas las cosas, porque era eso lo que él transmitía, porque era eso lo que él sentía, lo que él tenía. Sin embargo, en todas esas cosas que eran tan adversas para David, David tenía victoria. Era un hombre alegre. No vamos a ponernos a ver todos los cánticos, pero fíjese que los salmos eran canciones de alabanza. Alabad a Jehová, todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabanzas, cánticos, salterio, arpa, guitarra, piano, todo cante al Señor. Las bestias del campo, las estrellas. David pasaba por encima de todo eso. Sin embargo, hubo un enemigo que parece que él no pudo en algún momento vencer. Y era algo que estaba dentro de él. ¿Sí? Se vincula con esta señora y allí ocurre que, además de eso, manda a matar a su esposo para quedarse con ella y arma todo una difícil situación que le trajo serias consecuencias luego. Porque el pecado, cuando Natán lo reprende y lo llama y le dice, y él reconoce que ha pecado contra Dios. Y Natán le dice, tu pecado es remitido, pero van a haber consecuencias. Entonces el Señor, Dios en ese momento habla con él y le dice, yo te di la casa de tu Señor y de tus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá porque él reinó sobre todo Israel, ¿sí? Sobre todo. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Sí? Te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Esta es la pregunta, hermanos. Esta es una pregunta que Dios le hace a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y hoy, hermano, en este día, sabe que, yo recorriendo algunos pasajes ahí, y lo que recibo de esto es la necesidad de presentarnos ante el Señor en este tiempo por nuestras familias.
porque a David le trajo tremendas consecuencias. ¿Sí? Le trajo tremendas consecuencias. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Por lo cual ahora, le dice Dios, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué le parece? Y de allí ustedes saben que empezó una serie de acontecimientos y en los cuales David no pudo mantener esto que escribió en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Pero después de todo esto, como que hasta ahí la vida de David era en victoria, pero luego los últimos tiempos, usted sabe que David reinó sobre Israel 40 años, ¿sí? 40 años. Y murió a la edad más o menos de 70. No tuvo una vida muy larga. Algunos historiadores dicen que tuvo alguna vejez prematura o alguna cosa así. No sé. Pero la Biblia dice que tuvo 70 años. Y 40 años reinó sobre Israel. Pero luego de este hecho, la vida de David, los últimos años, no fueron como pudieron haber sido. Porque Dios le dijo, yo te hubiese dado todavía mucho más. Yo te habría dado todavía mucho más. Es lindo saber que Dios tiene más para nosotros, ¿no? Pero luego de eso, David dice que él tenía un ayudante ahí, Joab, ¿sí? Joab. Dice que el primer hijo de David, el que fue del fruto de la relación con Betsabé, murió. Ese hijo murió. Y luego el sucesor de David sería Amnón. ¿Y qué pasó con Amnón? Estaba profundamente enamorado de su media hermana que era Tamar. Y profundamente enamorado de ella, armó toda una cosa ahí y la tomó a la fuerza, la violó, la ultrajó. Y dice que esas relaciones obsesivas, y dice que de la misma manera que la amó, luego que pasó todo, la aborreció, pero hasta la muerte, y la despidió y la deshonró. Y ahí aparece Absalón. ¿Se acuerda de Absalón? Y Absalón dijo, no te preocupes, Tamar, vení conmigo. Estuvo 2 años cuidando o viviendo en su casa. Tamar vivió con él. Y tramó Absalón un plan para vengarse de Tamar. Armó toda una fiesta y lo invitó a Amnón. Allí vino Amnón, todo de fiesta, y cuando se llenó de vino, tomaron todo, comieron todo. Lo saltaron sobre él los criados de Absalón y lo mataron. Ya es el segundo hijo de David que muere. Luego, Absalón se va, pasa 3 años lejos por esto. ¿Sí? Se va 3 años. Y luego Joab, este hombre que era la mano derecha, era el general de David. Joab fue aquel a quien David le dijo, escúchame, a Urías Heteo, el esposo de la mujer que él tomó para sí. Dice, a Urías ponelo en el frente de la batalla. Y Joab le dijo, bien, David, sí. Joab era ese amigo, ese hombre que
que estaba para todas para David y también para las que no coincidían con la voluntad de Dios. Y ahí David le faltó observación y le faltó atención, porque tenemos que estar atentos como ¿qué? Como serpiente. Sencillo como paloma, pero tenemos que estar vigilantes. Tenemos que, sí, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propia conciencia. El entendimiento mío no me sirve para apoyarme. Proverbios 3, 5 y 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo no me puedo construir como cristiano. Yo a mí mismo no me puedo hacer un hijo de Dios. Lo intentaré de mil maneras. Nunca voy a poder ser sabio de acuerdo a la sabiduría de Dios. Nunca voy a poder. Nunca voy a poder agradar a Dios porque para lo que se necesita para agradar a Dios es fe. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, atenta, respetuosa y constantemente la palabra de Dios. Y eso fue lo que le reclamó Jehová. ¿Por qué menospreciaste el consejo que yo te di? ¿Sí? Entonces, le faltó observación y atención a David y Joab fue alguien que tuvo mucha influencia en David y David no se dio cuenta. No fue una buena influencia y eso es algo que nosotros tenemos que saber, aprender, tener cuidado. Joab sabía que David tenía una debilidad con Absalón. ¿Sí? Absalón se había ido. Dijimos que estuvo 3 años por allá. Entonces Joab dice, bueno, a David le gusta mucho Joab, lo quiere mucho, vamos a hacerlo volver. Lo hizo volver. Todavía no llegó al palacio, pero sí a Jerusalén. Lo hizo volver allá con una señora, contrató una mujer, le dijo, andá y hacele una historia a David. Y fue la mujer y le dijo, mire, rey, yo tenía 2 hijos y se pusieron a pelear en el campo y uno mató al otro. Y ahora la familia me pide que le entregue al hijo vivo. ¿Y qué voy a hacer yo? Le entrego al hijo vivo y me matan al hijo vivo, me quedo sin los 2 hijos. Y la muerte de este hijo vivo no va a traer al otro hijo muerto. Y David dijo, no, bueno, sí, está bien. No te preocupes, yo voy a hacer todo para que tu hijo que está vivo, que siga viviendo, que esté. Bueno, entonces, ¿y tú tienes a tu hijo por allá lejos y no lo traes porque mató al otro? Entonces ahí David se dio cuenta porque había caído, ¿no? Dice, por casualidad usted no habló con Joab. Dice, sí, rey, perdóneme, pero a mí me mandó Joab acá. Joab también se plantea como un personaje manipulador de las situaciones. Y el Señor es el que nos da la sabiduría para no caer y que el Señor nos dé la sabiduría a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Porque hay cosas inocentes y caemos. ¿Quién podría pensar que David fuese a estar en esta situación? Y estaba. Entonces así regresa Absalón a Jerusalén, no al palacio, pero sí a Jerusalén. Y luego dice que se va a Hebrón Absalón, porque empezó a querer estar en el palacio. ¿Sí? Porque empezó a hacer como una política para sacar a David, a su padre, del reino y quedar él. ¿Y qué hizo? Fue a Hebrón, entonces hablaba con la gente, señora, señor, si yo fuese el rey, yo le solucionaría su problema. Yo le solucionaría eso que usted tiene esta situación, bueno, yo no soy rey, pero si fuera, yo lo haría, le pondría solución a ese problema. Y así fue como que de alguna manera lo empezaron a reconocer como alguien que podría estar, era como una campaña política, ¿no? Lo que hizo. Empezó a sembrar
la desconfianza en David y a colocarla sobre él. Y una fracción de la gente adhirió a eso. ¿Sí? Entonces él, en un determinado momento, establece, vuelve, toma el palacio y arma allá arriba en la casa real, toma las mujeres de su padre y a plena luz del día se acuesta con todas las mujeres de su padre. De ahí surge que David huye, Absalón sale tras de él, pelean, Absalón sale de ahí, de esa batalla que estaba venciendo David y Joab. Absalón queda enredado en unas ramas de un árbol ahí, muere Absalón, el tercer hijo que muere de David. Y dice que en los últimos momentos, en los últimos tiempos de David, Adonías, el otro hijo de David, el cuarto, aparece Adonías, autoproclamándose como rey, como y entonces empieza a querer también ser el que heredaría el reinado. Entonces aparece otro personaje también destacadísimo en las Escrituras, que es Salomón. Porque David lo instituye como rey a Salomón, le hace toda la ceremonia, habla con él, lo ministra y instituye el reinado sobre él. Y Salomón, dice, Adonías fue con Salomón y le dijo, bueno, yo quiero de las mujeres de mi padre también para mí. Dice, sí, tú querés la mujer, estás de nuevo como Absalón, yendo por el mismo camino. Y lo mató Adonías. Y tal como la profecía, multiplicado por 4, aquella consecuencia que trajo la decisión equivocada de David. Y en este día, hermanos, reconocemos que solo en nuestro Dios hay salvación. ¿Sí? Solo en nuestro Dios hay salvación. Solo estamos abrigados, protegidos, con entendimiento y en sabiduría cuando estamos debajo, protegidos, cubiertos. No os dejéis engañar, dice la Biblia. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Que el Señor en este día, hermano, nos llene de entendimiento, de sabiduría, no para meternos en una caja de cristal, aislarnos y decir, yo soy cristiano, soy santo, yo no me mezclo con nadie. No es eso, hermano, no se trata de eso. No, el Señor nos pone como sal en el mundo, tenemos que estar en medio de la gente. Tenemos que andar. El tema es que Dios nos pide que tengamos especial cuidado en mantener las convicciones a través de las cuales su palabra reina en nuestro corazón. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos. Pablo le dice a los Gálatas, almas adúlteras. ¿Cómo es que adúlteras? Almas adúlteras. Porque también podemos adulterar con nuestro espíritu, dándole la misma trascendencia a cosas vanas que a la palabra de Dios. Podemos correr ese riesgo. Pero qué lindo, hermanos. Hoy tenemos la palabra del Señor aquí. Sabemos que el Señor es nuestro refugio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, no mezcló las cosas, no entremezcló. Ojalá fueras frío o caliente.
Vio que el Señor, parece que a nuestro Dios incluso le agrada que fuésemos contrarios a Él. Es preferible a decir, bueno, yo sí soy, pero de vez en cuando no soy, y depende cómo sople el viento. Depende cómo sea la circunstancia, yo me voy acomodando. Si al ser tibios no agradamos a Dios. El Señor nos dé la capacidad en este día, la gracia, su amor, su poder, su entendimiento, para permanecer firme al llamamiento que se nos ha entregado, el llamamiento supremo. ¿Cuál es? El llamamiento a una vida santa, de rendición, porque es eso lo que el Señor vino. La vida eterna, ese es el llamamiento supremo para todos. Todos tenemos muchos llamados de parte de Dios, pero el llamamiento supremo es a que no perdamos nuestra vida, porque a veces intentamos ganarla, intentamos conservar nuestros propios propósitos, y es ahí cuando lo perdemos. Pero en este día levantamos nuestros ojos, oramos por nuestras familias, entregamos nuestro corazón, renovamos delante del Señor nuestro propósito de agradarle a Él, rendir nuestros planes al Señor, nuestros pensamientos, intenciones del corazón y todas las cosas. Y hermano, Él enderezará las veredas. No lo digo yo. No lo dicen los hombres, lo dice Jehová, lo dice Él en su palabra. Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Amén.